Bueno, en primer lugar, buenos días, Lodeli, a ti, a todos tus radioescuchas de tu muy prestigioso programa, que sé que es uno de los programas que tiene mayor sintonía en toda la isla de Margarita. Quiero primero aclarar que el jefe de Voluntad Popular, el coordinador de Voluntad Popular, se encuentra casualmente en este momento en una cárcel militar, que es la cárcel militar de Ramo Verde. Y allí la importancia de destacar esto, porque la resolución que hace el grupo de trabajo para detenciones irregulares, ilegales, y en este caso arbitrarias, de la Organización de Naciones Unidas, es en definitiva una muy buena noticia para los demócratas en Venezuela, para los que creemos en la libertad y los que creemos en los derechos humanos. Leopoldo López debe ser liberado inmediatamente por esta resolución. Nosotros esperamos que el Estado venezolano acate la resolución, porque este no es un grupo pitiyanqui, ni es un grupo que trabaja con la oposición venezolana. Estamos hablando de uno de los grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas que se pronuncia, un pronunciamiento además muy importante y que tiene que ver con dos aspectos que ellos consideran incumple con lo que es el manual en materia de detenciones ilegales, que es el punto 2 y el punto 3. ¿Cuáles son esos puntos? Sí, el primer punto, que se refiere precisamente a lo que significa la detención ilegal como tal, sin el debido proceso. Y en segundo lugar, a lo que significa el que no tengas un juicio justo. Leopoldo hoy no tiene un juicio justo. Hay que recordarle a todos los margariteños y a los que están como transeúntes en la isla, que Leopoldo López no se le permitió ningún testigo. Este es el único caso, por lo menos que tenemos conocimiento, de que no se le permiten testigos a quien trata de ser inculpado en el caso. Es decir, usted no puede promover ni una prueba a su favor. ¿Cómo se defiende usted si no puede promover una prueba a su favor? Es decir, no se le permitió un testigo, no se le permitió una prueba. Todas las pruebas son de la Fiscalía, todos los testigos son de la Fiscalía. Por tanto, para nosotros es muy importante esta resolución, es una brisa de aire fresco en la cara para todos los venezolanos, que de alguna forma estamos no solo tristes por lo que está viviendo nuestro país, sino también la sociedad venezolana hoy se encuentra en un estado de frustración. Nosotros lo denominamos, Lodeli, me disculpa que lo diga a esta hora por la radio, nosotros lo denominamos frustrachera, que es la mezcla de frustración y calentera. Exactamente. Frustración con otra cosa. Entonces, bueno, para nosotros en Voluntad Popular representa mucho esta resolución de la Organización de Naciones Unidas. Pero esta resolución emite que tenga que darle libertad plena. Mira, tal cual como lo dice la resolución, habla de libertad plena, habla de la liberación de Leopoldo López porque no tiene un juicio justo. Precisamente lo primero que debe haber en el caso de un juicio justo, es decir, el Estado venezolano, si asume un juicio contra Leopoldo López, contra cualquiera de nosotros, tiene en primer lugar que cumplir con los parámetros internacionales de un juicio y que por supuesto están consagrados en nuestra Constitución. Aquí se violaron todos los mecanismos constitucionales para el caso de Leopoldo. Su detención fue una detención express, fue una detención ordenada en Miraflores el mismo 12 de febrero, en un caso además inventado y cuyos responsables son parte del gobierno, quienes mataron, como lo dijo el hermano de Juancho Montoya hace un par de días, los responsables de haber asesinado a su hermano no es precisamente Leopoldo López. Él dijo incluso que Leopoldo López había que liberarlo porque no tiene ningún tipo de responsabilidad y que ellos saben que los responsables están en el gobierno, que están vinculados a uno de los ministerios de este gobierno, y eso está claro. La sociedad venezolana lo conoce. El trabajo que hizo este grupo periodístico de el diario Últimas Noticias aclaró de manera diáfana y de manera muy clara lo que ocurrió el pasado 12 de febrero. Es por tanto las Naciones Unidas como el hermano de Juancho Montoya, como lo que ha ocurrido en el juicio, porque hay que recordar, Laudeli, que en el juicio hasta ahora se han ido descartando cada una de las pruebas, es decir, cada uno de los elementos de convicción que ellos fueron asumiendo en el juicio y que fueron presentando en el juicio, se han ido descartando, porque, repito, no hay un caso para responsabilizar a Leopoldo López, y esta resolución de las Naciones Unidas lo que hace es verificar, ratificar y, por supuesto, sentenciar, porque de alguna forma esto es una sentencia del grupo de trabajo de las Naciones Unidas. Por supuesto, hay un lenguaje diplomático que es usado en estos casos, donde se le hace una recomendación al Estado venezolano. Pero todos conocemos de que el lenguaje diplomático, las recomendaciones son más exigencias que otra cosa.
esta resolución que emite la Organización de Naciones Unidas, ¿hasta qué punto puede hacer peso en la acción que pueda tomar el gobierno nacional? Y si hasta el momento, porque ya en la ONU, la hija del expresidente, María Gabriela Chávez, está como representante delegada permanente. Entonces, quería saber si ha habido algún pronunciamiento, ustedes llevan algún seguimiento desde ayer hasta ahora. Bueno, mira, ahora lo que ocurre es que esto más que un tema solo del gobierno, esto incluye a todo lo que nosotros hemos venido diciendo, todo el sistema, ¿no? Porque aquí tiene que ver con el gobierno, porque es una decisión del gobierno de meter preso a Leopoldo, sobre todo a Nicolás Maduro, pero también tiene que ver con el sistema de justicia corrompido que tiene Venezuela. Y eso es una realidad, desde la fiscal hasta los tribunales de justicia, y en este caso todo lo que corresponde con los mecanismos de defensa del ciudadano. Por tanto, nosotros esperamos que se pronuncie, hasta ahora no lo han hecho. Esto no es un caso para que se pronuncie el embajador de la ONU, ni la hija del expresidente. Es un caso para que se pronuncie el gobierno, y más que para que se pronuncie, para que tome una acción clara. La acción clara aquí es la liberación, la libertad plena de Leopoldo López. Repito, nosotros no solo hemos suscrito todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, la nación ha suscrito estos acuerdos, sino que además se ha venido ratificando. Venezuela hoy exige y solicita un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que somos un miembro activo en las Naciones Unidas. Sería por demás contradictorio que el gobierno no hiciese caso de la misma instancia a la que desea pertenecer, a la misma instancia que en este caso que sentencia a favor de Leopoldo y que emite esta resolución que lo libera, por supuesto, de responsabilidad, porque al final la resolución lo que dice es que Leopoldo tiene el derecho a ejercer su libertad de expresión. Pero Luis, en el caso de María Gabriela Chávez, para ser delegada de la ONU tenía que contar con el apoyo de países que son prácticamente aliados del gobierno nacional y que han hecho una crítica y ha sido contundente en el respaldo hacia el gobierno y en contra también del tema de Leopoldo López y de lo que fueron las manifestaciones del 12 de febrero. Mira, allí yo sí te aclaro de que la decisión de nombrar a la hija del expresidente en las Naciones Unidas es una decisión soberana de cada uno de los países. Es decir, Venezuela decide quién es su embajador y quién es su alterno ante las Naciones Unidas, y no tiene que pedirle permiso a ningún país en honor a la verdad. Ahora, aquí de lo que se trata es que Venezuela forma parte activa de este mecanismo y que en definitiva no solo suscribimos todos los acuerdos internacionales, sino que somos parte activa de la Organización de Naciones Unidas, somos parte activa de todos los mecanismos que tiene esta organización internacional para la defensa de los derechos. Hay que recordar, y voy a aprovechar de recordarlo hoy, yo estuve junto a Carlos Vecchio en la ONU hace algunos meses, si mal no recuerdo, eso fue en el mes de junio, donde pudimos visitar a la relatora en materia de derechos humanos, la relatora especial, y la visitamos. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué les dijo ella? Le llevamos una copia del documento de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, de todas las violaciones de derechos humanos, de los más de 40 muertos, de los más de 3.000 detenidos, de los más de los alrededor de 1.000 heridos que hubo entre los meses de enero y entre los meses de febrero y abril. Y bueno, por supuesto que ellos estaban muy preocupados por lo que ocurrió en Venezuela, le habían dado seguimiento, habían emitido 2 resoluciones sobre la materia, alertando al gobierno venezolano, exhortándolo a mejorar las condiciones en materia de derechos humanos. Pero por supuesto, esa es la Relatoría Especial de Derechos Humanos. En este caso, este es el Grupo de Trabajo contra Detenciones Ilegales. Hay que recordar que las Naciones Unidas tiene varios grupos de trabajo. Está el Grupo de Trabajo también para la tortura, donde también se introdujo un documento por los casos de tortura que hubo en Venezuela en los últimos meses. Y este documento que se emitió también para la detención ilegal del caso de Leopoldo López y del caso también de otros venezolanos que han sido detenidos ilegalmente, porque cada uno de los casos ha sido estructurado
y se ha solicitado a las Naciones Unidas su pronunciamiento. Ahora, Luis Florido, responsable encargado de Voluntad Popular, ¿cómo va el tema de recolección de firmas? ¿Cuántas contabilizan hasta este momento? ¿Y cómo van a hacer con esa solicitud si el Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado sin el aval de ellos? Este proceso no tiene validez. Bueno, lo primero me permito, Laudelia, hacer un comentario previo, ¿no? Y luego, la resolución de las Naciones Unidas es un elemento más que justifica el por qué nosotros estamos recogiendo firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque tenemos un sistema corrompido que ha pervertido la justicia en Venezuela y todos los espacios que logran la vida en sociedad y la paz en un país. Hay que recordar que el pacto social que establecemos los ciudadanos, que se llama Constitución, eso es un pacto social de los ciudadanos. Ese pacto social lo han ido fracturando los miembros de esa cúpula corrupta del PSV, los que están gobernando, lo que en algún momento se le llamó los enchufados, pero que al final son esa cúpula corrupta que se ha enriquecido con los dineros de Venezuela y por lo cual los venezolanos estamos viviendo todo tipo de carencias y todo tipo de desabastecimiento y hemos colocado en nuestro diccionario una palabra que cada día se hace más fuerte, que es la cola, en todas sus dimensiones. Por tanto, nosotros iniciamos este proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que pueda transformar a Venezuela, que pueda cambiar al país. Pero ¿cómo van a solicitarla sin el aval del Consejo Nacional Electoral? Es la pregunta que te hago. Ahí voy respondiendo a tu pregunta. Ajá, respóndeme. Muy sencilla, porque el artículo 348 de la Constitución, que está por encima de cualquier poder constituido en Venezuela, dice que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente solo se requiere el 15% de las firmas de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Es decir, y no pide que debe ser a través de un formato especial, ni tampoco dice que tiene que ser con la huella digital. Por otra parte, los poderes constituidos jamás están por encima del poder constituyente. El poder constituyente, como dice el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y como dice el 347, el pueblo es el titular del poder constituyente originario, los poderes constituidos no están nunca por encima de ese poder constituyente, que es el que se encarga de convocar la Asamblea Nacional Constituyente y de colocar las normas para esa Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, el constituyente del año 99 creó un artículo, que es el artículo 349 de la Constitución, donde dice ese artículo que los poderes constituidos no podrán interrumpir ni limitar el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente ya cuando esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir eso para las personas que están en sintonía en estos momentos, que han firmado en este proceso con el equipo de Voluntad Popular? Los poderes constituidos, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Consejo Moral Republicano en general, Contraloría, Defensoría del Pueblo, lo que significa también el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo o la Asamblea Nacional no podrán interferir el trabajo de la Asamblea Nacional. Después que ustedes recojan la firma completa, la cuota, ¿qué van a hacer? Bueno, después de que recogemos la firma, nosotros en base a lo que redactamos como bases comiciales, que están en el anverso de las planillas, es decir, por un lado está la firma del elector y por otro lado cuál es el texto, la convocatoria que hemos hecho de este proceso constituyente, pues allí dice que el Consejo Nacional Electoral se encargará de llevar a referendo esas bases comiciales, porque nosotros no podemos llegar a un proceso constituyente sin que eso lo vote el pueblo. Eso tiene que votarlo el pueblo y tiene que estar de acuerdo, porque esto es un nuevo pacto social y los pactos sociales tienen que ser refrendados por el pueblo. Por eso le exigimos al Consejo Nacional Electoral que organice esta elección para definir las bases comiciales del proceso constituyente. Por supuesto, colocamos en las bases comiciales que el Consejo Nacional Electoral no usará para esto captahuellas y se abrirá el 100% de las cajas. Es decir, eso es un mandato del poder constituyente, es decir, del pueblo, del 15% de electores, en el momento en que esto se lleve al Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué se hace a través del Consejo Nacional Electoral? Que muchos nos hacen esa pregunta. En primer lugar, porque nosotros queremos que en Venezuela logremos un proceso en paz y en democracia. Cualquier otro mecanismo que nosotros podamos activar, que estamos en derecho de hacerlo, puede generar en Venezuela una situación indeseable para todos. Aquí no se trata de hacer una constituyente
para acabar con un sector del país, todo lo contrario. Aquí se trata de hacer una constituyente donde incluso los rojos tengan espacio y puedan ser candidatos a la constituyente. Ahora, nosotros contra quien sí vamos es contra esa cúpula corrupta que rechazan hasta los mismos activistas del PSV, y tú de seguro debes tener muchos activistas del PSV que son tus oyentes, que de seguro deben estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Ellos y seguro que van a llamar después que tú termines de declarar, seguramente. Sí, porque tú sabes cómo es la dinámica. Circuló una información, de hecho yo abro mi columna con eso, del caso del alcalde que tuvo un atentado y que le mutilaron a la familia, que es de Voluntad Popular en Aragua. Explícanos eso un poco más si sabes, Luis, por favor. Mira, sí, eso fue el día de ayer, que se hizo la denuncia en altas horas de la noche y en la madrugada. Entraron a casa de la hermana de Delson Guárate. Y bueno, por supuesto que su sobrino recibió, y ella también, pues por supuesto, todo tipo de maltratos y de violaciones a sus derechos. El sobrino incluso le dieron con un punzón en la cabeza, tuvo que ser intervenido, pues, y afortunadamente está mucho mejor. Pero en todo caso es un hostigamiento que ha tenido nuestro alcalde del municipio maravriseño, Iragorri, que no es la primera vez que ocurre. Hay que recordar que el año pasado le mataron a su hermano. Es decir, que él es el único alcalde de oposición en el estado de Aragua. Y al ser el único alcalde de oposición, a nosotros nos llama mucho la atención que en el estado Aragua la persecución política y el hostigamiento y este tipo de amedrentamiento se haya concentrado hacia nuestro alcalde del municipio maravriseño, Iragorri. Es un luchador, es un batallador, Delson Guárate, y por ello, como contraprestación, ha tenido una respuesta desmedida. No podemos señalar quién, pero lo que sí sabemos es que eso no es hampa común. De eso sí estamos convencidos que no es hampa común, y allí hay una clara intención de acallar a nuestro valiente alcalde. Bueno, nosotros para despedirnos quisiéramos saber, ya la Mesa de Unidad nuevamente ha anunciado que va a una marcha, y la primera que fue suspendida por el caso Serra, hubo representantes de Voluntad Popular mostraron su desagrado por eso, porque debían haber salido. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, nosotros tenemos que ser, digamos, muy responsables con lo que ocurre en el país. Fíjate. O sea, ¿ustedes no estuvieron de acuerdo con que suspendieran esa marcha? Mira, la decisión de suspender la marcha, nosotros estuvimos de acuerdo. Nosotros manifestamos nuestro acuerdo en la suspensión por una razón muy sencilla. La muerte de este joven, que es lamentable pues para todos, además porque es un muchacho joven que está iniciando su carrera política, independientemente de que tuviésemos diferencias con él, evidentemente que eso iba a calentar los ánimos, mucho más con las irresponsables declaraciones que dio una vicepresidenta del PSUV, que es Blanca Ecaut, y algunos otros personeros, como Diosdado Cabello, que lo que hacían era hacer una incitación a la violencia, hacer un llamado a la violencia, porque al responsabilizar a sectores, sobre todo que ellos lo hacen en genérico, ellos hablan de la derecha, hablan de la derecha, lo hacen en genérico. Los seguidores de los que crean en la palabra de esta vicepresidenta y del vicepresidente del PSUV, bueno, pueden arremeter contra miembros de la oposición venezolana, y no porque la oposición venezolana se considere derecha, porque nuestro partido, por ejemplo, es un partido socialdemócrata, progresista, un partido que forma parte de la Internacional Socialista. A pesar de eso, pues evidentemente que sus señalamientos de alguna forma pueden ir contra los activistas de los partidos de oposición. Por tanto, nosotros, pues, por dos cosas. En primer lugar, para no tentar, en este caso, a una acción por parte de estos grupos, y en segundo lugar, por supuesto, por la solidaridad, como un gesto de solidaridad con una muerte que para todos nosotros es un hecho repudiable. Ahora, yo lo voy a decir en este momento, y en cada entrevista lo hemos dicho, el caso de Robert Serra debe investigarse con seriedad. Yo creo que los miembros del PSUV deben dejar de ser irresponsables, comenzar a señalar con nombre y apellido quién atentó contra la muerte de este joven, sobre todo porque las informaciones que llegan por vías no oficiales apuntan en sentido muy distinto al que ellos tratan de señalar públicamente. Ellos siempre tratan de responsabilizar a la oposición venezolana, y ya lo hemos visto en otros casos, como el caso
del billetero Taiza, como el caso del fiscal Anderson y como otros casos, de que quienes han hecho estos asesinatos no ha sido precisamente la oposición venezolana. Ahora ya un minuto para que te despidas y nos digas si el gobierno venezolano no acata esta resolución de liberar a Leopoldo, ¿qué va a hacer Voluntad Popular? Mira, no nos adelantemos. Yo creo que lo primero es que tenemos que ver cuál es el pronunciamiento del Estado venezolano sobre esta materia. Yo creo que en esta oportunidad les va a ser muy cuesta arriba desobedecer este mandato de la misma Organización de Naciones Unidas, le va a ser cuesta arriba y por tanto no quisiéramos adelantarnos. Ojalá el gobierno nacional, los tribunales, pues hagan caso a lo que la Organización de Naciones Unidas emite, porque no es posible, no es coherente solicitar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a su vez incumplir las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Un comentario final. Dígalo. Yo lo quiero repetir y reiterar hasta el cansancio. Todos los que estamos en Voluntad Popular en este momento a nivel nacional, más que encargados, estamos colaborando para llevar a cabo una tarea y una misión que tenemos, que es que este partido siga funcionando y que siga siendo un partido aguerrido, un partido que no se arrodilla ante un gobierno y un partido que está muy claro de que tenemos que conquistar la libertad y la democracia en Venezuela. Pero yo repito y reitero, nuestro coordinador nacional está en la cárcel militar de Ramo Verde, nuestro coordinador político se encuentra perseguido y es un exiliado en este momento. Por tanto, todos los demás somos miembros de nuestro partido que estamos ayudando a que